Bienvenidos un día más, que fueros y que fueras. I can say that I am not Red John. I think we established a few episodes back there are 7 suspects. I think we're gonna stick with that. So. Y sí, como dice el refrán, como no hay 3 vídeos sin 4, ni 4 sin 5, vamos con el cuarto vídeo de la saga El Mentalista, esta vez con Tim Kang, más conocido como Kimball Cho para los mentalistas. Repasaremos su vida, sabremos qué era de él antes del Mentalista, qué es de él hoy después del Mentalista y qué es de su vida. Y comenzamos. Tim Kang, de ascendencia surcoreana, nacido en Estados Unidos, crece, se educa en California, cursa estudios universitarios en Berkeley, se gradúa, luego pasa al University of Harvard, donde también realiza clases de actuación en el Moscow Art Theatre School, y rápido consigue un papelazo en Los Soprano, precisamente en esta serie mítica, y tal como decimos por aquí, llegar y besar el santo. En una serie tan mítica como Los Soprano, conseguir un papel, aunque sea en un cameo, en un episodio, pues es relativamente importante, y sobre todo para el inicio de una carrera. Gracias a este papel, en el futuro se le abrirían nuevas puertas, sobre todo en series televisivas, donde más adelante os comentaré de ellas, pero consigue varios papeles gracias a esta serie. Bueno, rápido su primer film, Con amor con preaviso, o 2 Weeks Notice, como lo llaméis en vuestro país, consigue varios cameos, siempre como el actor secundario Bob de Los Simpson, pues consigue cameos en Ley y Orden, en su primera edición, la tercera también. Consigue siempre papeles secundarios, siempre de forma pues en un capítulo o en 2, a veces hasta en 3, pero en rara ocasión. Pero sí que es cierto que se comienza a hacer un nombre dentro de las series televisivas, y siempre un poco encaminado a detective, a serie policíaca, a intriga, aunque también ha tocado algún cameo con series o programas de humor, como es el caso de el Chappell Show, que fue muy conocido en su día en Estados Unidos y donde también tuvo varios cameos. Luego, bueno, continuó con su trayectoria artística, siempre increciendo, apareciendo cada vez más en más series, sobre todo en más series, no en más capítulos, pero sí en más series, también intercalando con alguna película. Y como colofón, al final, en 2008, tiene la gran suerte de aparecer en Rambo. No sé si vosotros lo sabíais, pero yo realmente al editar este vídeo, al realizar el vídeo y investigar un poco, me sorprendí. No tenía ni idea de que hubiera aparecido, y además aparecía en las carátulas de la película incluso. Quiero decir que su papel fue algo más que no el típico que aparece por allí en un minuto de vídeo. Y bueno, me sorprendió mucho. Y aquí lo tenéis en las imágenes, acompañando a Sylvester Stallone. Y básicamente este y los papeles anteriores le dan el paso al papelón de su vida, donde interpreta a nuestro queridísimo Kimball Cho en la serie El Mentalista. Ya no hace falta que os comente a todos los seguidores de esta serie que su papel ya no era secundario, sino que aparecía en todos los episodios con un papel destacado dentro de los personajes fuertes de la serie. Y es cierto que, bueno, posteriormente de esta serie, o al finalizar El Mentalista en 2015, donde estuvo en todas las temporadas, obvio, y todos los capítulos, pues bueno, ha tenido varios cameos, como en Mr. Saddam o en Vampire Diaries, y bueno, nada parecido al Mentalista, pero sí es cierto que continúa con su carrera y que actualmente está en la serie de Magnum, que es como una reversión de la mítica serie de Magnum, que un día, si no pasa nada, hablaremos en este canal, porque también la recuerdo con mucho cariño. Y continúa hasta el día de hoy, desde 2018, actuando para Magnum PI. Y aquí lo tenéis, también en el mismo papel que está en El Mentalista, un poco el mismo caso. No es un papel secundario, es protagonista de la serie, y así que le va muy bien. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, le dais ahí like, ya lo sabéis. Si os gusta la temática, suscribiros. Prometo más vídeos de forma regular, y no solo con esta serie, sino con otras. Así que si os gusta, darle al like, comentarios, etc. Así que nos vemos. Chao, chao, gracias por estar. Nos vemos.